¿Quién es Krampus? Krampus es la sombra de Santa Claus. Quizá previamente a la Navidad te encontraste con alguien así o alguien como él. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me han pasado un video interesante que habla al respecto de algo cultural, una especie de leyenda que se da justamente en el tiempo de Adviento, siendo precisos el 6 de diciembre, el día de el Santo Obispo Nicolás. ¿Sí? Me parece que es importante como compartirlo para que se enteren de esas tradiciones que, según entiendo, no existen en Latinoamérica, pero que son conocidas en algunos lugares de Europa. Para esto, pues, les presento este video. Atención. Dice, ¿quién es Krampus? Veo que es un canal que mucha gente ve. Quisiera reaccionar y algunas cosas como ordenar y rectificar, porque me parece que luego se puede entender mal. Por si acaso te encontraste este video, pues también te puede servir para esto, ¿ya? Listo, veamos. Atención. ¿Quién es Krampus? Krampus es la sombra de Santa Claus. Ok, dice, ¿quién es Krampus? La sombra de Santa Claus. Bueno, ahí está un poco mal, ¿no? Porque, a decir verdad, eso les puede resultar un poco raro a ustedes, pero aquí en Europa, por lo menos los países que yo conozco, aquí en Alemania, también en Austria, pues la figura de Nicolás es realmente la del obispo. O sea, es un obispo, ¿se entiende esto, no? Es del santo obispo de Bari. Y entonces él sale con su báculo, con su mitra, y es realmente un obispo. Y es el día en el que normalmente él pues da algunos caramelos, algunos como regalos, obsequios. Y eso se da justamente porque en la vida de San Nicolás él fue un hombre muy, pero muy generoso. A tal punto que él llegaba a decir que aquel que da de lo que le sobra, ¿no? De lo que le sobra, comete un pecado. Que tiene que dar justamente de lo que tiene, de lo que le hace falta a veces también. O sea, era tan radical. Decía, si vas a dar algo, da algo que realmente valores. Porque si das algo que sobra para ti, para tus necesidades, pues eso hasta es un pecado, ¿no? Bueno, así de radical era y por eso tiene esta imagen de una persona tan generosa y por ello luego se ha hecho una especie de marketing de este personaje histórico de un santo de la Iglesia Católica para luego presentarlo como un gordito con barba blanca que regala caramelos solamente, cuando realmente tiene un origen cristiano y que tiene un mensaje también cristiano en el tiempo de Adviento, ¿sí? Que tiene que ver con la preparación para el nacimiento del Señor. Justamente él haciendo alusión a la generosidad cristiana como parte primordial de la caridad, ¿no? Se refiere de la vivencia de la fe. Entonces, también hay que decir que ellos mencionan solamente a uno. Vamos a hacer un poquito para atrás. Krampus. Dice Krampus, ¿no? Y aparece allí. Dice, es la sombra de San Nicolás. Esto, si lo vemos en una región de Europa. Por ejemplo, aquí en Alemania, en la zona norte, es más conocido Krampus. Y si nos vamos en cambio a la zona más sur de Alemania, nos vamos a encontrar con Knecht Ruprecht, que en cambio Knecht es como sirviente, ¿no? Es el ayudante de San Nicolás. Y para que lo veamos más gráficamente, tengo aquí un video de este año en Salzburg, justamente de Krampus. Se llama esta procesión Krampuslauf. Y aparece Nicolás. Fíjense que es un obispo, con su báculo, con su mitra. No es el típico Papá Noel que nosotros conocemos que nos ha venido de Estados Unidos, sino que aquí sí tiene ese trasfondo justamente cristiano. Está regalando naranjas. Y ahí están los demonios. El mensaje que tienen es justamente que se comporten bien o si no se los van a llevar al infierno, ¿no? Y Nicolás normalmente se acerca y da la bendición, ¿no? Entonces les toca así como la cabecita y esto, porque los va bendiciendo también. Ok, ahí van sonando unas campanas que ya vamos a ver qué significa. Ahí va y le da un dulce. Ok, esto es en una región de Austria. Vamos ahora a una región de Alemania.
Aquí está Nicolás, igual otra vez, es un obispo. Ahí les dijo Guten Tag, buen día, ¿no? Y aparece, están todos reunidos. Este de aquí es en cambio Knecht Ruprecht. Aquí está, él está ayudando. Pero también él suele asustar a los niños. Si no se portan bien, viene y les asusta. Y es ese mismo mensaje, ¿no? Son cuestiones muy folclóricas, culturales, ¿no? Expresiones de los pueblos. Ok, entonces ahí ya tenemos una visión un poco más clara de esto. Y no como quizás se presenta en el video, que está diciendo la Iglesia Católica sabe que existe este demonio, ¿no? Y algo así, como si la Iglesia promoviera algo así. No, más bien es una cuestión que se ha creado de la cultura del pueblo y también con tradiciones antiguas, precristianas, que intentaron luego cristianizarse, ¿no? Vamos a continuar viendo el video y ahí se van a dar cuenta justamente que sabiendo esto ya lo entienden mejor. Si es que él no dice esto, en cambio pudiese pensarse y alguien que está fuera de la iglesia dice pues que la iglesia cree en este Krampus. No, la iglesia no es que cree, no es que la iglesia anda por ahí diciendo San Nicolás y también Krampus y todos tienen que saber esto. No, es una cuestión más regional y que tiene que ver con el folclore y la cultura. Es importante esto. Vamos. Sombra de Santa Claus. Es el anticristo. Literalmente la iglesia lo cataloga como el propio diablo. Ya eso de la iglesia lo cataloga es como si dentro del catecismo se encuentra, ¿no? O algo parecido. No. Son cuestiones culturales. A muchos ni siquiera sabemos de esto. Nos enteramos con un video como este, pero nada más. Y luego se permite esto siempre y cuando no vaya en contra de la fe, en contra de la moral. Entonces, si se sabe que es una expresión cultural que tiene ese sentido, pues la iglesia ahí puede o bien dar un veredicto a favor o en contra, sabiendo, dependiendo de la situación. Hay cosas que evidentemente están mal, por ejemplo los carnavales en Latinoamérica, que ya se convierten en pecado prácticamente en muchos lugares. Entonces se recomienda muchas veces no ir a ese carnaval. Habrán otros que lo hacen con mucho recato y muy bien, pues no pasa nada. ¿Se entiende? Entonces también esto no es algo que le compete directamente a la iglesia en el sentido de que ella fue la que lo ha creado y que lo ha dado a todo el orbe para vivirlo, sino más bien la iglesia tiene que regular esto. Y mientras esas expresiones sean culturales y no vayan en contra de la fe, pues no pasa nada, ¿no? ¿Se entiende? Muchas veces. Krampus lo que hace es básicamente, sabéis que Santa Claus tiene una lista, la lista de los niños buenos. Y ahí se presenta a San Nicolás como si fuera el de Estados Unidos. No tiene nada que ver. Si se va a hablar de Krampus hay que hablar del obispo, ¿no? Porque hay una cuestión cultural histórica, ¿no? Importante inclusive. Es la lista de los niños buenos y la lista de los niños malos. Al principio, cuando tú eras un niño malo, simplemente no se te traía regalos. Después se cambiaría y lo que te traería sería carbón y ramas. Para azotarte. Claro. Tiene algo que ver para demostrarte que has sido un niño malo. ¿Qué ocurre? Lo de las ramas es muy curioso porque Krampus se le describe como una especie de demonio, mitad cabra. Tiene esos colmillos, tiene una lengua de serpiente gigante, roja, chillona, ¿vale? Tiene esos ojos de cabra, es peludo. Y lo que hace Krampus es encargarse de la lista de los niños malos. ¿Os acordáis cuando os dije en el cuento que se escuchaban como unas campanitas? Sí. Vale, esa es la primera señal de Krampus. Hay una cosa que se llama el Krampusnacht, ¿vale? Que es la noche del Krampusnacht. 5 de diciembre al 6 de diciembre, cuando tendría que llegar San Nicolás. Si tú has sido un niño malo, lo vas a saber porque se van a empezar a escuchar cadenas. Se van a empezar a escuchar como campanas andando por la calle. Esa significa la llegada de Krampus en el Krampusnacht. Si pasa eso, prepárate. Mal rollo porque lo que te va a esperar no es nada bueno. El tema es que Krampus va a llegar a tu casa, se va a poner delante tuya y dependiendo de lo malo que has sido, porque hay muchísimas versiones de Krampus. La más light es que Krampus te va a coger, te va a llevar a una cueva y lo que va a hacer es azotarte con varas, ramas de abedul. Espera, esa es la light. Esa es la light. La otra es pues al infierno, ¿no? Bien, queridos hermanos, sencillamente eso quería compartir con ustedes por si acaso en algún momento se encuentran con algún video o se enteran en alguna revista o en algún documental de un Papá Noel, que suelen llamarle, pero ustedes ya saben, es San Nicolás de Bari, que va junto a una especie de demonio que es encargado de asustar o si no los lleva al infierno, y por otro lado también Knecht Ruprecht, que es el que le ayuda a San Nicolás
a San Nicolás, obispo, repito, a entregar los regalos, y si es que los niños no se portan bien, pues les asusta un poco, ¿no? Son sencillamente estas dos formas de expresar que antes de la Navidad, pues los niños se comporten bien para poder recibir bien al niño Jesús, ¿no? Bien, queridos hermanos, permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Aquí ya tenemos la versión vandálica de Krampus. Vamos a pegarles a todos.